el altar, el holocausto, exactamente. No fue el templo. Construyeron primero, Jovan, I think it's, just to make sure. Perdón. Sí, ok. La primera cosa que construyeron fue el altar para hacer sus sacrificios, ¿se recuerdan? Para pedir perdón. Y luego construyeron su templo. Pero solo para recordar rápidamente, cuando ellos comenzaron y cuando ellos regresaron de exilio, ellos regresaron durante el reinado de Ciro. Y el reinado de Ciro fue en el año 559 al 530. Pero cuando ellos regresaron fue alrededor del año 538, solo para tener eso en mente. La construcción del templo no fue hecho bajo el reino de Ciro, fue hecho en el reino de Darío, y lo vamos a ver y lo vamos a recordar. Pero si se recuerdan en el capítulo 4, vemos que el pueblo de Dios está construyendo y tiene planes de construir su templo. Pero como siempre hay obstáculos y siempre hay enemigos que están tratando de estorbar la obra del Señor. Y en ese capítulo 4 vemos los enemigos de estorbar y tratar de prevenir que cumplen de construir su templo. Luego vemos que pasan dos reyes, pasa el rey Cambis, que no lo vemos en el libro de Esdras, pero vemos aquí el rey Darío. Fue en el año 516 cuando el pueblo judío construyeron su templo. Now, si se recuerdan bien, hablamos de en el año 536 comenzaron a construirlo, pero lo terminaron en el año 516. ¿Cuántos años ha pasado? 20 años. Tomaron 20 años para construir su templo. Pero aquí llega el problema. ¿Por qué se tardaron? ¿Por qué se atrasaron? Por los enemigos. Pero el problema había también, no solo eran sus enemigos, se recuerda que Dios tuvo que mandar dos profetas. El profeta Ageo y mandó al profeta Zacarías en el capítulo 5 de Esdras. Y si recuerdan, Ageo llegó y le reprendió a su pueblo, porque su pueblo construyeron sus casas, no pararon de trabajar, pero se olvidaron de construir ¿el qué? El templo de Dios. Dios manda a estos dos profetas para reprenderlos y a llevarlos a recordar que cumplen su objetivo, lo cual es construir el templo de Dios. Vemos luego, en esos 20 años, ellos pasaron 16 años haciendo nada. Cuando llega el profeta Ageo en el año 520, dice la palabra de Dios que lo terminaron en el año 516, en el 6º año de Darío. Ellos terminaron técnicamente la construcción del templo en 4 años. Ellos perdieron 16 años haciendo nada. Esta es una invitación por nosotros, mis queridos hermanos, a no perder tiempo. El tiempo pasa y el tiempo vuela. Y que seamos activos para el reino de Dios. Ahora, después del rey Darío y después de cumplir la construcción del templo, hay un otro rey que llega a la imagen, lo cual es el rey Jerjes o el rey Asuero. No lo vemos en el libro de Ezra, pero le vemos en el libro de Esther. Y este rey reina por alrededor de 20 años, en el año 486 hasta el año 465. Y aquí es donde vemos la reina Esther llegar a la imagen. Pero ahorita mismo, el panorama que nos encontramos en Esdras capítulo 7 es el rey Artajerjes. Y vamos a ver en la historia de capítulo 7 y el capítulo 8 explicarnos de este rey. Entendamos rápidamente quién es el rey en este tiempo. Artajerjes. Él es el rey en el tiempo de Esdras. Ahora, vamos a tener que entender algo rápidamente. En Esdras capítulo 7 y en Esdras capítulo 8, ahora vemos un diferente estilo de hablar. En el capítulo 1 al 6, Esdras nos está recontando la historia de la construcción del templo. Pero ahora cuando llegamos a Esdras capítulos 7 y 8, ahora el autor se está introduciendo él mismo. Él se está hablando en primera persona. Cuando leemos el capítulo 1 al 7,
los primeros versículos del capítulo 7, vemos que Esdras está hablando en tercer persona. Pero noten el cambio ahora de tono de voz. En el capítulo 8, Esdras comienza a decir, ¿regresaron con quién? Conmigo. Está hablando en primer persona. Luego él dice, y a estos jefes de familia los reuní. Cuando pasé, no encontré. Entonces mandé llamar. Esdras ahora en el capítulo 7 al capítulo 10, él va a recontar su propia experiencia, su propio testimonio de todo lo que está sucediendo ahora. ¿Están conmigo? All right. Ahora, entendiendo esto, vamos a leer el capítulo 7 de Esdras. Y note cómo comienza. La palabra de Dios dice en Esdras capítulo 7, durante el reinado de Artajerjes, noten, ¿quién es el rey? Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Helequías, Salún, Sodac, Ahitob, Amarías, Azarías, Marayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Y este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés, gozaba de simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Y esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Ahora, podemos ver que hay una introducción de Esdras. ¿Qué son algunas cosas que ustedes notaron de este pasaje rápidamente? ¿Qué son algunas cosas que ustedes pueden decir de Esdras? Solo leyendo ese versículo. Ok, su linaje. ¿Viene de qué? De Aarón. ¿Se recuerda de quién es Aarón? El hermano de Moisés. Él es el primer sacerdote. Ahora también, ¿qué otras cosas pueden ver de Esdras? Solo leyendo eso. ¿Perdón? Un hombre diligente. ¿Ok? ¿Algo más? Estudiado de la ley. Now, notando esto, quiero que vean algo rápidamente. La Biblia nos dice que Esdras llegó ¿en qué año? ¿Se recuerdan? Durante el reinado de Artajerjes. ¿Esto sucedió en qué? En el 7º año. Now, ¿por qué estoy mencionando esto? Y esto va a ser importante a reconocer. El rey Artajerjes comenzó a reinar en el año 464. 464 menos 7 nos pone en el año ¿qué? 457. En el año 457, Dios despierta el corazón de Esdras a ir al rey Artajerjes a pedirle que por favor deje que su pueblo regrese a Jerusalén. Noten algo rápidamente. En el primer regreso vemos el liderazgo de Zorobabel. ¿Y qué fue el propósito del primer regreso? Para construir ¿el qué? El templo. En este segundo regreso vemos que Esdras no necesita reconstruir el templo ya está construido. El problema con el templo es que no hay orden. Necesitan que alguien llegue para enseñar y educar a sus líderes, a su pueblo, a cómo hacer sacrificios, cómo adorar a Dios. El propósito de Esdras es para educar a su pueblo y instruirlos en el camino de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque Esdras, su nombre es significante, tiene una gran importancia. Esdras significa Dios ha ayudado o Dios ayudó. Cuando leemos el libro de Esdras, van a ver una frase suceder en estos 2 capítulos. La mano de Dios estaba conmigo. Todo lo que Esdras hizo no fue porque Esdras era alguien inteligente, era porque la mano de Dios
estaba con él. Dios le ayudó. Su nombre es perfecto. Vemos que también René apuntó y dijo, su linaje es importante. No, noten algo, la Biblia mencionó ciertos nombres, no dio una gran lista, pero dio nombres muy importantes. Pero el último nombre fue lo más importante, que Esdras viene del linaje de ¿quién? De Aarón. Y Aarón viene de la tribu de ¿qué? De Leví, lo cual donde llegan los sacerdotes y aquellos que sirven en el templo. Esdras por sangre, Esdras por linaje tiene el derecho a ser sacerdote, porque él viene de familia de Aarón. Por lo cual él tiene el título como sacerdote. La Biblia nos dice que es un hombre educado en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Él no es cualquier hombre, él tiene conocimiento del Viejo Testamento. Sin embargo, algo muy interesante que vamos a aprender de Esdras. Por Esdras nosotros tenemos el Viejo Testamento. Esdras fue uno de los primeros hombres en formar y poner orden a los libros en el Viejo Testamento. Esdras era un hombre dedicado a estudiar los libros del Viejo Testamento. Esdras era un hombre con un buen testimonio y era un hombre bendecido por Dios. Ahora, reconociendo quién es Esdras, vamos a ver algo muy interesante de este libro. En el versículo 8 de capítulo 7 dice, así que Esdras llegó a Jerusalén y pongan atención, en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero. ¿Cuántos meses pasaron? Él llegó en el mes quinto y salió en el primero. ¿Cuántos meses pasaron? 4 meses. Él tomó una jornada de 4 meses de donde él está en Babilonia a Jerusalén. 4 meses. No, noten esto. Del mes quinto, y dice, y llegó a Jerusalén del día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar su estatus y ordenanza a los israelitas. Mis queridos hermanos, el versículo 10 me ha estado molestando durante toda esta semana. Esdras era un hombre dedicado a hacer 3 cosas. Estudiar, obedecer y enseñar. Hoy en día tenemos muchos cristianos que probablemente no estudian la Biblia. Hay probablemente muchos cristianos que saben mucho de la palabra de Dios. ¿Es algo malo estudiar la palabra? Nada malo. Sin embargo, lo debemos de estudiar. Pero aquí llega un gran problema con muchos cristianos. Muchos tienen conocimiento, pero muy pocos quieren obedecer. Esdras dice, cuando miramos la palabra, debemos estudiar y debemos cumplir la palabra. ¿Se recuerda la parábola de Jesucristo? Que él dijo que el hombre que escucha y obedece es como aquel hombre que construye su casa sobre la roca firme. Pero aquel que escucha y desobedece es como aquel que construye su casa sobre la arena. Hay muchos cristianos que creen que sus vidas están construidas sobre la roca, pero lastimosamente no lo están obedeciendo a Él. Y Esdras dice que deben de estudiar la palabra de Dios por ellos mismos, pero deben de obedecerlo. Y yo creo que hay algunos cristianos que estudian y obedecen, pero le falta una cosa más que hacer. Cuando uno estudia, usualmente uno estudia para ganarse más información a uno mismo. Pero el problema es con estudiar, no debe ser para ti. La palabra de Dios debe ser para enseñar a otros a ser más como la imagen de Cristo. Como cristianos nosotros tenemos la obligación, mis queridos hermanos, a estudiar, a obedecer y poner en práctica y enseñar a otras personas el camino, la verdad y la vida. Este es un gran punto para nosotros.
Si vamos a ser un luz en este mundo, tenemos que conocer la palabra. Pero no solamente conocer, debemos vivirla. Y no solamente vivir, debemos enseñar a otros el camino. Esdras lo dijo y Esdras lo puso en práctica. Pero yo quiero que vean algo de la vida de Esdras. Él era un hombre que la mano de Dios estaba sobre él. Esta frase, la mano de Dios, aparece 6 veces en el libro, en estos 2 capítulos. Y van a ver rápidamente, en el versículo 6 del capítulo 7 dice, el rey le concedió todo lo que pidió, ¿por qué? El Señor su Dios estaba con él. En el versículo 9, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. En el versículo 28 del capítulo 7 dice, y porque la mano del Señor, mi Dios, estaba sobre mí. En capítulo 8, versículo 18, y como la mano de Dios estaba sobre nosotros. Y vamos a ver esa frase. So mantengan eso en su cabeza. La mano de Dios estaba sobre mí. La pregunta para nosotros es, ¿está la mano de Dios sobre ti? ¿Podrás tú decir que la mano de Dios está conmigo? Y esto es una frase que debemos pensar y meditar en esta noche. ¿Está Dios conmigo? Esdras era un hombre que tenía esa confianza y esa certeza, y él sabía el Dios quien él servía. Pero quiero que entiendan el por qué esta frase es importante. Porque se recuerda que hablé en el capítulo 4, Esdras habla de los obstáculos que había. Yo quiero que noten algo que Esdras menciona. En el versículo 1 al 7, bueno, en el versículo 7, Esdras describe, luego cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, llegaron algunos hombres, Bislán, Midritates y Tabel, y sus demás compañeros le escribieron una carta que fue traducida al arameo. Sus enemigos escribieron una carta al rey Artajerjes y le dijeron al rey Artajerjes, Artajerjes, tienes que poner una parada a estos judíos. Estos judíos están creciendo muy rápido y si tú no pones una parada, ellos van a gobernarse sobre nosotros y ellos nos van a dominar. Artajerjes, cuando recibe esta noticia de sus enemigos, de los enemigos de los judíos, note lo que él manda. En el versículo 21, él manda una carta de regreso y él dice, por eso ordénalos a esos hombres que cesen sus labores, que suspenden la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir este orden para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto a la carta de rey Artajerjes se leyó en presencia de Rehum, de cronista Simesei y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. Now, noten algo rápidamente. ¿En qué año llegó Esdras antes del rey? ¿Se recuerda? En el 7º año. Probablemente este decreto fue en los primeros 7 años del rey Artajerjes. Y él probablemente estaba en contra de los judíos. Leemos en Esdras capítulo 7. Y vayan y abran sus Biblias conmigo en Esdras capítulo 7, versículo 12 en adelante. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y maestro, versado en la ley de Dios del cielo, saludos. En el versículo 13 dice, he dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén pueden hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleve el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleve contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, juntos con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Versículo 17. Con ese dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos con sus respectivas
ofrendas de cereales y de vino para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Y con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite a Esdras, sacerdote y maestro verdadero en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3,300 kilos de plata, 22,000 litros de trigo, 2,200 litros de vino, 2,200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Versículo 23. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, hágalo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, poseas la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de las provincias al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no lo conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se los castigue de inmediato con la pena de muerte, el desterro, la confiscación de bienes o la cárcel. Mi querido hermanos, esta parte que leímos ahorita mismo, ¿se escucha como está en favor o está en contra? En favor. ¿Qué cambió el corazón del rey en Esdras capítulo 4 y en el capítulo 7? ¿Qué cambió en esos 7 años? ¿Qué le hizo cambiar? Esdras nos dice algo muy importante. En Esdras capítulo 7, versículo 27, él dice: bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el deseo de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Mi querido hermanos, el rey Artajerjes estaba en contra de los judíos. Y ahora vemos la mano de Dios cambiar la historia. Probablemente usted en esta noche ha estado luchando con alguien que probablemente ha estado desobedeciendo. Probablemente has estado orando por un esposo, un hijo. Alguien que tú sabes que no está en los caminos correctos. Y no importa lo cuánto tú le hablas, no te quieren escuchar. Y te quiero decir hoy en esta noche, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes cambiar el corazón de nadie. Pero quien puede cambiar el corazón de alguien es la mano de Dios. Artajerjes por 7 años estaba en contra de los judíos. Pero un hombre, Esdras, quien tenía la mano de Dios sobre él, llegó ante este rey y le habló y le pidió a este rey que no estaba en favor por permiso a regresar a Jerusalén. Ahora yo me pregunto, ¿qué le dio valentía a Esdras a ir contra este rey a pedirle permiso? La mano de Dios. Mi querido hermanos, cuando tú reconoces a quien tú sirves, no temes a aquel que está contra ti. ¿Se recuerda la historia de Eliseos? Cuando ellos vieron un gran ejército a su alrededor, ¿qué dijo el profeta? Si solo pudieras ver quién está con nosotros. Es mucho más grande que aquellos que están contra nosotros. Mi querido hermano, si solo pudiéramos ver en realidad al Dios que servimos. El Dios que tú y yo servimos es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Dios que tú y yo servimos es el gran Dios, por lo cual no hay nada imposible para Él. Y aunque las situaciones se parezcan imposibles para nosotros,
Cuando Dios habla y da su palabra, ¿quién puede contra él? Esta historia me recuerda de la historia de Moisés. Fue la mano de Dios que endureció el corazón del faraón. Pero cuando Dios dijo, Faraón, suelta a mi pueblo, Faraón tuvo no otra opción que soltar el pueblo de Dios. Por lo cual, si alguien está desanimado hoy en esta noche, reconozca que si la mano de Dios está contigo, Él puede cambiar cualquier circunstancia. Tu tristeza se puede convertir en gozo. Tu lamento se puede convertir en baile, porque el Dios poderoso está contigo. Ahora, el problema es que hay muchos cristianos como Esdras que pueden ver la mano de Dios sobre sus vidas. ¿Alguien aquí puede decir que ha visto la mano de Dios sobre su vida? Yo creo que si hemos sido cristianos, si somos cristianos, cada uno aquí puede testificar de cómo la mano de Dios le ha salvado en una forma u otra. El problema es que hay muchas personas que han visto la mano de Dios, pero se quieren apartar de Dios. En Esdras, él tiene la tarea, y noten algo, Esdras, él tiene la tarea de hacer ¿qué? Buscar personas a servir ¿dónde? En el templo. Y él tiene el trabajo de enseñar y instruir a personas en el camino de Dios. Este es su trabajo ahorita mismo. Buscar jueces, buscar sacerdotes para servir en el templo y enseñarles. El problema es que hay algunas personas que están en exilio que no quieren regresar a Jerusalén porque están viendo dónde están. Ahora, en Esdras capítulo 7 vemos que Esdras está animado y él está listo para cumplir el trabajo de Dios. Pero como cualquier líder te puede decir, en el reino de Dios nunca va fácil las cosas nunca son fáciles. Porque en Esdras capítulo 8 vamos a ver algo interesante. Noten algo, en Esdras capítulo 8, Esdras comienza a contar algunas personas, o va a contar el registro de personas que regresaron con él. Now, noten lo que dice, según los registros genealógicos, esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerjes regresaron conmigo de Babilonia. No voy a leer todos estos nombres, pero lo pueden ver, que hay una cantidad que dice 150 hombres, 200 hombres más, 300 hombres más. Quiero que entiendan algo, en el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel, regresaron alrededor de 50,000 personas. Ahora, en el segundo regreso a Jerusalén, solo regresan alrededor de 3,000 personas. No había tantas personas que querían regresar. Now, Esdras nos da esta lista. Y yo quiero que vean algo. Porque en Esdras capítulo 2, él nos da la lista de aquellos que regresaron en el primer viaje, lo cual está en este lado. Hay algunos nombres que aparecen de nuevo. En el capítulo 2 vemos el nombre de Paros, y aquí está, que era de la familia de Secanías de Paros. Zacarías, 150 hombres que se registraron con él. Luego vemos un nombre en el capítulo 2, Cefatías. Vemos a Cefatías regresar en el versículo 8. Vemos el nombre Elam. Aquí está Elam otra vez. Mis queridos hermanos, los que fueron la primera vez en el regreso, yo quiero que ustedes noten la importancia y la influencia de la familia. Han pasado 58 años del tiempo de construcción del templo hasta el tiempo donde estamos ahorita mismo. Y noten que algunas personas, algunos familiares se quedaron atrás. Pero algunas personas cuando escucharon que hay un segundo regreso, ellos dijeron, ¿sabes qué? No, quiero regresar. Yo quiero regresar con mis familia. Y yo creo que esto es muy importante porque estos fueron la primera generación que regresó. Mis queridos hermanos, lo que ustedes siembran, pueden esperar es lo que van a cosechar. Deben instruir a sus hijos a seguir en el camino de Dios. Deben enseñar porque sabes que generación de generación
hay una despierta, hay una generación tras generación. Tú puedes estar seguro, si tú has confiado en Cristo Jesús, que tu descendencia va a seguir ese camino. Tomaron 58 años, pero estas familias regresaron. Si estás luchando con un hijo que no está en los caminos de Dios, ore y confía en la mano de Dios, porque en su tiempo ellos regresarán a casa. Si estás luchando con algo, tenga la confianza que en el tiempo de Dios, Él va a obrar y Él va a mover. No, esto es importante, porque como padres tenemos que reconocer lo que estamos sembrando y lo que estamos cosechando. Pero también algo muy interesante de esta lista. Ezra se da cuenta de algo y él está contando la cantidad de personas. Hay alrededor de 1,300 personas que él cuenta directamente, pero hay alrededor de, no cuenta las esposas y los niños. So vamos a decir alrededor de 3,000 a 4,000 personas. En el versículo 15 él dice algo. Él dice, y a estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Ahave y acompañamos ahí por 3 días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de ¿qué? ¿Se recuerdan el trabajo de Leví? ¿Qué es el trabajo del tribu de Leví? Trabajar en el templo. ¿Qué es el propósito de este viaje? ¿Regresar a dónde? Al templo. ¿Dónde está Leví? ¿No deberían ser ellos los más emocionados a regresar? Aquí llega un problema. ¿Se recuerda que hablamos algunas semanas acerca de los 12 tribus? Y se recuerda que vimos una mapa del territorio que recibieron cada descendencia. ¿Se recuerdan? Había un tribu que no recibió tierra. ¿Sabes quién fue? El tribu de Leví. ¿Por qué? Porque el tribu de Leví tenía que depender del cuidado de quién? Del pueblo. Y ellos tenían que trabajar ¿dónde? En el templo. Ellos no tenían que tener territorio ni tierra. Tenían que depender de Dios y del pueblo a cuidar de ellos. Cuando ellos fueron en exilio, no había templo. ¿Qué crees que sucedió con el pueblo de Leví? Cuando fueron a Babilonia y cuando fueron a otros lugares, no hay templo. Tenemos que ¿qué? Tenemos que trabajar. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno comienza a trabajar? Se comienza a olvidar. Probablemente algunos de estos levitas comenzaron a tener terreno y dijeron, ¿sabes qué? Por fin tengo mi cosecha. Por fin puedo ser una persona normal, sin ninguna responsabilidad. ¿Para qué quiero regresar de nuevo? Mis queridos hermanos, esta semana hablé con un amigo en mi oficina y me dijo algunas palabras tristes que me han impactado esta semana. Estuvimos hablando de liderazgo y estuvimos hablando de personas que pueden liderar y servir. Y me comienza a nombrar nombres y luego le dije, no, yo no creo que esa persona quiera responsabilidades. Y él me dijo estas palabras, Nelson, nadie quiere responsabilidades. ¿Sabes una de las razones por qué muchas personas no quieren servir? Porque no quieren trabajar. Se enfriaron, se acostumbraron a la vida. Y probaron, ya no tengo que ir a la iglesia tan temprano, no tengo que ir tan frecuente, no tengo que abrir mi casa para esas personas que me lo van a destruir todos los viernes. Y me puse a pensar en esto. Mis queridos hermanos, Jesucristo dijo que la obra está grande, pero hay poco ¿qué? Obreros.
Esto no es nada nuevo hoy en día. Esto está sucediendo en el día de Esdras. ¿Dónde están los que deben de ir al templo? Y yo quiero que hoy en esta noche, si me están escuchando, por favor, no niegues y no ignores la voz de Dios cuando Él te ha llamado. No te pongas cómodo, porque nunca le va bien a aquellos que han visto la mano de Dios y han visto cómo Dios le ha sostenido. Nunca le va bien a aquellos que se apartan de Él. Nunca le va bien. Por aquellos que han visto la fidelidad de Dios. Y si estás frío en esta noche, te ruego y te exhorto, despiértate. Y no permites que ese fuego se apague. Porque Dios tiene una forma a levantar y despertar a su pueblo. Ezra se da cuenta que los levitas no están. Por lo cual Ezra dice, oye, voy a armar un equipo, aquí está en el grupo. Y yo les voy a enviar, por favor, vayan a Iddo. Y probablemente Iddo, no tenemos tanta información, pero Iddo probablemente es alguien que está encargado con los sacerdotes y los tribus de Leví y están en un lugar. No tenemos información de Casifia, no tenemos idea de dónde está, pero solo entienden esto. Probablemente los levitas están en este área, cómodos, escondidos. Y Ezra dice, vaya a Iddo y dile a Iddo que nos proveen servidores para el templo de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, esto ha sido mi oración por 3 días ahorita mismo. Dios, mande servidores a esta iglesia. Manda hombres y mujeres que están dispuestos a morir por ti. Manden a hombres y mujeres que quieren servirte a ti en verdad. Manda hombres y mujeres que reconozcan la mano de Dios ha estado sobre su vida. Despierten el corazones de aquellos que han escuchado mensaje tras mensaje, pero no hacen nada. Levanta corazones y sostenga a aquellas personas que te han servido a ti. Que no se desanimen, que no te abandonen. Eso fue el problema con las iglesias en Apocalipsis. Has abandonado tu primer amor. Y yo espero que nadie aquí, que eso le suceda. Y si te está sucediendo, hoy es el noche de arrepentirse y buscar la mano de Dios, porque Él te puede restaurar. Ezra recibe, y no voy a mencionar aquí, Ezra va y note lo que comienza a hacer la mano de Dios. Y como la mano de Dios estaba sobre nosotros, nos enviaron un israelita muy capacitado llamado Servías, hijo de Mahli, descendientes de Leví. Con él vinieron sus hijos, sus hermanos y 18 personas en total. También nos enviaron a Hasabías y a Asías y 20 personas en total llegaron con él. ¿Cuántas personas en total? 20 y más 18, 38. 38 personas del tribu de Leví llegaron. ¿Creen que eso es mucho? No, pero es un comienzo. Mis queridos hermanos, no necesitamos 100 personas para que se despierten. Solo necesitamos una persona que dice, heme aquí. Y luego dice, y nos enviaron 220 servidores. Now, estos 220 servidores no son los sacerdotes. Ellos son personas que van a ayudar en una forma en el templo. Pero noten algo, hay pocos líderes que están dispuestos a hacer el sacrificio. Ahora, Ezra, en el versículo 21, con estas personas, hace su regreso, pero yo quiero que observen algo. En Esdras capítulo 8, versículo 21, luego estando cerca del río Ahava, proclamó un ayuno
para que los humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviaría un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes los abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Note cuando llega el tribu de Leví y esos servidores, ¿qué hace el profeta? ¿O qué hace el sacerdote Esdras con el pueblo? Comienzan a orar y a ayunar. Mis queridos hermanos, esto es tan importante para nosotros como iglesia, porque si queremos ver la mano de Dios, tenemos que buscar su presencia a través de la oración y a través del ayuno. Porque hay cosas que pueden suceder en esta iglesia y podemos pensar que la mano de Dios se está moviendo, pero es el humano moviendo cosas. Pero cuando Dios mueve su mano, cosas grandes suceden. Y si queremos ver un avivamiento en esta iglesia y en nuestras vidas, comienza primero con nosotros buscando su presencia. Yo mencioné, y note lo que él dice, que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Como pueblo, si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se humilla, ¿cuántas cosas yo haría? Hoy en día tenemos un pueblo que es orgulloso y que depende de sus propias fuerzas. Hemos tenido un pueblo que hemos hecho cosas con nuestra propia intelectualidad, con nuestra propia estrategia. Pero si nosotros nos humillamos y buscamos la presencia de Dios, cosas pueden cambiar. Noten que Esdras le están pidiendo perdón a Dios por sus pecados y sus faltas. Pero ellos no solamente están orando a Dios no están pidiendo a Dios por perdón, pero también están pidiendo a Dios ¿por qué? Por protección. Mi querido hermanos, tú y yo estamos en guerra todos los días. Y estamos en guerra espiritual todos los días. Como ya mencioné la semana pasada, hay un enemigo que nos quiere destruir y nos quiere devorar. Y su nombre es Satanás. Y él es como un león ferviente buscando a quien devorar. Y la única forma de vencer al enemigo es tener la mano de Dios sobre nosotros. Tú y yo no somos suficientes fuertes para ganar la batalla con nuestras propias fuerzas. Tú y yo no podemos quebrar las cadenas de adicciones. Tú y yo no podemos quebrar malos hábitos. Tú y yo no podemos pelear contra Satanás en nuestras propias fuerzas. Él es más fuerte que nosotros. Pero mayor es Él que está en mí, que es Él que está en el mundo. Y necesitamos estar buscando la presencia de Dios que nos protege a no caer, a no ser destruido. Ustedes tienen que orar por Fabio y por mí, tal como yo tengo que orar por ustedes. Porque hay alguien que quiere destruirnos. Pero cuando la mano de Dios nos sostiene, Él que habita, mi querido hermanos, si estamos en las manos de Dios, ¿quién contra nosotros? Y podemos ver que Esdras está orando y le pidieron a Dios que lo protege. Noten, ellos tienen bastante dinero. Ellos están cargando oro y plata. No es cualquier viaje que están haciendo. Noten algo, mis queridos hermanos.
Ellos están aquí en Babilonia y tienen que viajar a Jerusalén. Imagínense, la Biblia dice que tomaron alrededor de ¿cuántos meses? 4 meses caminando con oro, con plata, con tanto dinero. ¿Y tú no crees que hay personas que están ahí listos para querer atacar? Pero la Biblia dice, y Esdras nos cuenta, que ellos llegaron bien. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén y durante todo el trayecto la mano de Dios estaba sobre nosotros. Él nos libró de enemigos. Esdras conocía que el camino era peligroso, pero él también conocía que la mano de Dios estaba con él. Nuestro camino, mis queridos hermanos, hasta el cielo es peligroso. Habrá momentos de desvíos, hay personas que van a querer destruirnos. Por esa razón tenemos que estar en la mano de Dios. Y Esdras cuenta la historia que ellos llegan y al llegar a Jerusalén nos quedamos descansando 3 días y al 4.º día pasamos la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y entregamos todo al sacerdote Meromot, hijo de Urías, versículo 35. Luego, en honor del Señor, Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron un holocausto y como ofrenda por él, perdón del pecado de todo el pueblo, 12 novillos, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos, y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y los gobernadores de la provincia al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Yo quiero que noten algunas cosas que suceden. ¿Llegaron ellos con bien a Jerusalén? Claro que sí. Tomaron 4 meses para llegar. Pero yo quiero que noten algunas cosas, mis queridos hermanos. ¿Cuántos días ellos descansaron? 3 días descansaron. Mis queridos hermanos, cuando la mano de Dios está con nosotros, tú y yo podemos descansar. Eso se está dando un recuento que ellos hicieron. Pero en un cierto aspecto espiritualmente, el Señor es nuestro pastor y nada me faltará. Él me guarda y me guía y me lleva a verdes pastos y me hace descansar. Yo creo que la única forma que uno puede encontrar el verdadero descanso es cuando estás en la mano de Dios. Y no solamente cuando estás en la mano de Dios puedes encontrar descanso. Note que también dice, al 4.º día pasamos la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios y entregamos todo al sacerdote. Ellos tenían tanto dinero con ellos. ¿Se pueden imaginar ver tanto dinero? Algunas personas probablemente estuvieron pensando, si me llevo solo uno, nadie va a notar. Pero cuando uno está caminando con Dios, camina con integridad y honestidad. Y todo este dinero lo llevaron ¿a qué? Al templo. Necesitamos orar por nuestra iglesia, que Dios levante hombres y mujeres de integridad, que harán lo correcto cuando nadie está viendo. Hacer lo correcto. Debemos de orar por hombres y mujeres y será un buen testimonio. Y me pongo a pensar en esto. Luego, en honor del Señor, ellos ofrecieron un holocausto y como ofrenda por el perdón del pecado. Mis queridos hermanos, necesitamos orar por nuestra iglesia y nosotros como cristianos a siempre reconocer que tenemos algo que pedirle perdón a Dios en todo momento. Cada uno de nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros hemos fallado y todos los días debemos de buscar la presencia de Dios y pedirle perdón. Todos los días. Y solo me pongo a pensar en esto. Si seremos un pueblo que nos humillamos y si seremos un pueblo que en realidad tiene la mano de Dios que nos respalda, veremos grandes cosas. Quisiera que hoy en esta noche solo pueden meditar y llevar con ustedes en esta noche. Si la mano de Dios está con nosotros, Él puede cambiar circunstancias. Circunstancias que ninguna persona puede cambiar por ti. Si la mano de Dios está con nosotros, Él puede cambiar corazones. Si la mano de Dios está con nosotros,
Él nos lleva a su palabra, a vivir su palabra y enseñar su palabra. Si la mano de Dios está con nosotros, nos empuja a servir y no querer ser servido. Y si la mano de Dios está con nosotros, nos consuela y nos anima a depender de Él. Mis queridos hermanos, que hoy en esta noche tú puedes ver la mano de Dios sobre tu vida. Y que hoy en esta noche puedes meditar y solo pensar en dónde hemos fallado. Y hoy es la noche de arrepentirnos. Voy a pedir que si inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre,